Cuando hablamos de amor, adoración y justicia, estamos hablando de la vida práctica de Cristo. Y una de las cosas que en nuestra generación debería tener es el ejemplo de Cristo como el ejemplo a seguir y el ejemplo de lo que vamos a llegar a ser. Yo creo que uno de los sueños más grandes de Dios es que seamos obedientes como Cristo lo fue. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de esta obediencia que Cristo llevó hasta lo último, ¿cierto? Hasta ese momento cuando Él murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras maldades, humillándose, entregando hasta la última gota de su vida, por una causa, por su causa, por la causa de Dios, para salvar a la humanidad. Y nosotros también deberíamos tener ese mismo ejemplo. Cuando nosotros miramos el mundo, hay tanto tipo de injusticia. Hay injusticia social, hay injusticia económica, hay desigualdades en todo ámbito. Y podemos ver cómo en este mundo reina la injusticia. Sin embargo, en Cristo nosotros encontramos la justicia. Y encontramos la justicia frente a uno de los hechos más injustos de la existencia, que es que el que nosotros recibimos una herencia que es una herencia de pecado, una herencia de una muerte eterna. Pero Cristo vino a hacer justicia y Cristo vino a entregarse para que tú y yo pudiéramos recibir la salvación y pudiéramos recibir perdón de nuestros pecados y una nueva vida, una nueva naturaleza que ya no es del pecado, sino que es de la vida de Dios. Uno de los hechos más injustos que ocurren hoy día, si tú puedes pensar que es la injusticia económica o que es la injusticia social, que es la desigualdad de las clases, que es la falta de educación o que es la falta de alimentación, que es la falta de agua, una de las injusticias más grandes que hoy día estamos viviendo es que tú y yo tengamos el Evangelio, vivamos una vida entre comillas para el Señor, sin embargo estemos callados. Cuando tú y yo no hablamos de Cristo, cuando tú y yo no estamos predicando, cuando tú y yo no estamos haciendo la voluntad de Dios en la tierra, estamos siendo tremendamente injustos. Nosotros recibimos el Evangelio de forma gratuita. Nadie nos cobró, nadie nos dijo tienes que dar algo a cambio. Cristo vino a darse sin ningún otro interés que el que nosotros pudiéramos recibir de manera gratuita la salvación, por gracia. Por lo tanto, tú y yo hoy día tenemos la misión y el comando de ir y evangelizar a las personas, de ir y alcanzar a las personas con el Evangelio de Cristo, sin esperar nada a cambio. Y esto es increíble porque lo que hizo Cristo por nosotros fue sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, si tú y yo queremos hacer justicia, si queremos que en esta tierra se haga la voluntad del Padre como se hace en el cielo, una de las primeras cosas que tenemos que empezar a hacer como generación y como individuos es empezar a hacer justicia evangelizando, empezar a hacer justicia ayudando al huérfano, a la viuda, a hacer justicia llevando sanidad a las personas, llevando fe a las personas, llevando restauración a la vida de las personas que han sufrido tremendamente tal vez por cosas de la vida, por sus propios pecados. Pero una vez más, si nosotros nos quedamos callados, en este mundo va a seguir reinando la injusticia, en este mundo va a seguir reinando la maldad, va a seguir reinando todas estas cosas que nosotros vemos que son malas para nosotros, que nos quitan la esperanza. Pero nosotros que encontramos en Cristo este tremendo ejemplo de una entrega total, de un querer que las personas como tú y yo lleguemos a Él. Y eso es increíble. Es también este sacrificio que Cristo hizo por nosotros es una tremenda muestra de adoración. Todo lo que Cristo hizo por ti y por mí también fue en adoración al Padre. Si tú crees que eres un adorador, lo que tú estás haciendo en tu vida entonces es entregar tu vida por la causa de Cristo, es entregar tu vida por la causa del Padre, que es la salvación de las personas. Cuando hablamos de adoración, no solamente estamos hablando del tiempo de la iglesia, donde cantábamos, ¿cierto? Donde saltábamos, donde llorábamos tal vez, pero también adoración es aquel momento donde tú estás entregándote y estás dejando de lado tu vida y tus intereses propios y tus sueños propios por el sueño que Dios tiene para tu vida, por el sueño que Dios tiene para la humanidad. Si tú y yo decimos que somos adoradores, entonces estamos entregándonos en todo ámbito de nuestra vida al Señor. Y es increíble cuando llegamos a ese punto porque fuimos creados para esto, fuimos creados para adorar, fuimos creados para entregarle nuestra vida al Señor, fuimos creados para vivir para Él. Y el ejemplo de Cristo es el mayor de todos.
el ejemplo de Cristo, que no vio su nivel de Dios. Él no dijo, bueno, yo soy Dios, yo no puedo hacer esto, sino que él, aún siendo Dios, se humilló hasta lo más bajo de lo más bajo, para que nosotros pudiéramos tener una salvación y la vida eterna, y pudiéramos conocerlo a Él, y pudiéramos tener intimidad con Él. Entonces, que nuestra generación no solamente sea una generación de adoración en nuestros labios, sino que también sea una generación que adora con hechos, una generación que adora con la vida entera, una generación que adora con integridad, una generación que adora con pasión, una generación que adora con honestidad, una generación que adora al Señor con entrega, con amor hacia las personas. Y en este tercer punto está el amor, que el amor es lo que encierra todo lo que nosotros hacemos. El amor es lo que le da integridad a nuestro servicio, a nuestra entrega al Señor. Muchas veces nosotros decimos, citamos 1 Corintios 13 y pensamos que 1 Corintios 13 nos dice, bueno, solamente amen y no se preocupen de lo demás. Lo que 1 Corintios 13 está diciendo es que debemos amar y hacer todas las cosas, hablar en lenguas, entregarnos por los pobres y todo lo demás que dice, hacerlo en amor, hacerlo en integridad. Tener fe, tener esperanza y hacer todas estas cosas, tenerlas en amor. Porque sin amor no hay integridad en nuestra vida. Si tú dices que haces justicia, pero no tienes amor, simplemente estás viviendo para ti mismo. Si tú dices que adoras, pero no tienes amor al Señor y a las personas, simplemente estás haciendo algo para ti mismo. Y finalmente simplemente no es más que un sentimiento egoísta. Y son hechos egoístas. Pero cuando tú haces justicia, cuando tú adoras, cuando haces toda tu vida en torno al amor de Dios, en torno a amar a Dios y amar a las personas, esto llena de integridad a tu vida, esto llena de una pasión sana a tu vida, esto llena de sueños claros tu vida. Ya no más para mí, sino que para el Señor. Ya no más para mí, sino que para las personas. La vida cristiana ya no se trata de nosotros. Ya no se trata de mí, ni del sueño que Dios tiene para mí, ni de las cosas que Dios tiene para mí, ni de las bendiciones que Dios tiene para mí, sino que ahora la vida cristiana se trata de Dios y del sueño que Dios tiene para las personas. Como les dije al principio, el mayor sueño de Dios para mi vida y para la tuya es que seamos obedientes, es que podamos hacer su voluntad. Yo soy parte de una generación que fue marcada por estas profecías de Dios hará cosas grandes en ti. A mí alguna vez me dijeron que iba a predicarle a miles de personas, y yo tengo muchos amigos que han sido frustrados por este tipo de cosas, porque a lo mejor no llegaron cuando esperábamos o no llegaron de inmediato. Sin embargo, había un sueño mayor para nosotros, y ese sueño mayor para nosotros era, de parte de Dios, era que pudiéramos ser obedientes a su palabra, que pudiéramos ser obedientes a Él y a su voluntad. Entonces, que nuestra generación ya no cargue con esto, sino que cargue con el solo hecho de querer ser obediente al Señor, de querer hacer la voluntad de Dios, de acercarse a las personas, de hablarle persona a persona, encargarse de evangelizar a este mundo que está en tremenda necesidad, a este mundo que está en tremenda injusticia, simplemente por el hecho de no conocer a Cristo. Hay gente que hasta el día de hoy está sufriendo injustamente porque tú ni yo no hemos podido acercar o no hemos querido acercar a hablarle y a evangelizarle, a hablarle de Cristo. Que nuestra generación sea marcada por esta pasión, por este amor, por esta integridad, en justicia, en amor y en adoración.